Un abrazo muy fuerte a todos los amigos que se han conectado, toda la familia de Viva Power. Muchísimas gracias, muy, pero muy buenos días. Bueno, pues déjenme nada más cerrar todo esto. Muy bien. Bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy importante, un tema que tenemos que manejar con mucha cautela, ¿verdad? Porque vamos a hablar sobre un tema bastante sensible y que es precisamente afecciones renales. ¿De acuerdo? Pero para empezar a hablar de las afecciones renales, tenemos que entender que nuestro sistema urinario comprende varios órganos, me explico, varias vísceras, en los cuales lógicamente prevalece el órgano como tal, que son los riñones. Pero vamos a ver que la parte esencial, pues es... o su función principal va a ser la eliminación de los desechos que el cuerpo genera a través de su metabolismo, ¿verdad? Por ejemplo, los llamados metabolitos asuados, que me refiero principalmente a aquellos que tienen que ver con el nitrógeno, porque vamos a ver que una de las partes esenciales de nuestro cuerpo, pues es la síntesis, metabolismo y por supuesto funcionalidad de proteínas, hablando del nitrógeno, el ácido úrico. Y acumulación en el cuerpo, pues puede conllevar a problemas que pueden ser complicados, ¿de acuerdo? Realmente podríamos decir, grosso modo, formado por los siguientes los riñones, ¿verdad? Que son dos órganos que se producen donde se va a producir la orina y donde van a ser los elementos de fingre para que los desechos, ¿verdad? Puedan ser eliminados. Aquello que el cuerpo ya no puede ocupar, bueno, pues lo va a eliminar, ¿verdad? Y ahí es donde se va a llevar a cabo el proceso de filtración. Los uréteres, que son los conductos que conducen la orina, riñones, que va a ser precisamente esta vejiga, una bolsa de acumulación de la del polo, el canal que sale a la vejiga, ya de salida, ¿no? Puede ser el espacio vaginal. La vejiga, pues, va a ser un lugar de muchos problemas de salud. Bueno, todo el aparato urinario, pero digamos que de los más comunes, pues va, ¿verdad? Que se va almacenando la orina, ¿verdad? Y se va almacenando, los riñones van filtrando lentamente, esto va acumulando la orina en la vejiga para que después de cierto volumen, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahí es donde vamos a tener nosotros un primer elemento importante de trabajo, porque vamos a ver que precisamente las llamadas cistitis, las inflamaciones de vejiga, son muy recurrentes. ¿Verdad? Y esto es muy importante. ¿A qué se deben? Vemos precisamente continencia urinaria, que también es un problema de vejiga, una cosa que llamamos vejiga hiperactiva, cuando generalmente el paciente está orinando pues más de lo común, ¿verdad? En la continencia urinaria, bueno, el paciente pierde el control precisamente de sus esfínteres y entonces la orina tenemos entonces que es la inflamación de la vejiga causada, pues varias razones, pero es un proceso. También tenemos la cistitis intersticial, ¿sí? Y incontinencia de urgencia, ¿no? Que es capaz de aumentar la vejiga, por lo tanto. Y por supuesto tenemos más severos como un cáncer de vejiga. Los problemas se va a distinguir por sus síntomas, por el seguimiento, por
parte de ese tratamiento, ¿verdad? Un problema muy severo, sobre todo cuando hay ciertas situaciones de vida. Me refiero, por ejemplo, muy común en el embarazo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que llamamos incontinencia urinaria, que es esa incapacidad, dijimos, de poder controlar la emisión de orina de una manera voluntaria, o sea, que podamos controlar nuestros esfínteres, ¿verdad? Y lógicamente es un problema severo, ¿verdad? También en la tercera edad es muy común la incontinencia urinaria. De hecho, estábamos nosotros comentando que hay diferentes tipos de incontinencias urinarias, de esfuerzo, de urgencia, mixta, por rebosamiento, atlética. Hay muchos deportistas que cuando hacen un esfuerzo, bueno, pues llegan a tener este tipo de incontinencia, ¿verdad? Pero repito, sobre todo es más común en las mujeres, porque después del parto, bueno, pues la anatomía puede cambiar un poquito, ¿verdad? A lo que podemos llamar vejiga caída, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, las causas más comunes de incontinencia, bueno, pues son estas. Puede deberse a la debilidad del músculo pélvico, puede haber trastornos neurológicos, por eso la incontinencia, o la vejiga hiperactiva, infecciones urinarias y, por supuesto, obstrucciones. El tratamiento, ya lo dije, va a cambiar, pero sí es muy importante aspectos tan importantes como el estilo de vida, ¿verdad? Y por supuesto, hay situaciones que lo ameritan, donde pues se necesita inclusive aspectos como la cirugía. No en todos, ¿verdad? No, no en todos, ni vamos a decir que en muchos, pero en algunos casos, pues sí, sí va a ser muy necesaria este tipo de situaciones. Y esto es muy importante porque quiero decirles que el equipo que nosotros estamos manejando va a tener una intensa acción muy útil tanto para los problemas relacionados con infecciones como con problemas más interesantes. De hecho, es muy importante revisar esta publicación que estoy poniendo en la pantalla donde se ha relacionado los trastornos renouteros vesicales, o sea, esos problemas del sistema renal, de nuestro aparato urinario, y la enfermedad alérgica. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque se sabe que muchos de estos problemas, ok, tenemos quizás ciertas causas, pero vamos a ver que un problema que lo detona puede ser una alergia, porque las alergias están precedidas por inflamación. ¿Me explico? Y esta inflamación, pues puede ser muy sistémica, ¿verdad? O sea, no solamente afectar la parte común, ¿sí? Sino que también esta parte renal. Generalmente, un proceso de incontinencia urinaria muy común va a ser precisamente en los niños que tienen un trastorno que le llamamos eneuresis, donde el niño por lo general se orina en la cama. Sabemos que en la mayoría de los casos, esto responde a un aspecto de orden alérgico. Por eso es importante también comprenderlo, ¿verdad? Pero en todo caso, el equipo tiene buena acción sobre ello. Ahora, vámonos más arriba, vámonos con la parte central, vámonos con las enfermedades renales. Y aquí sí es un apartado muy complejo, muy complejo. Le llamamos nosotros enfermedad renal a cualquier trastorno que esté afectando la función de nuestros riñones. ¿Y cuál es la función de nuestros riñones? La filtración, ¿verdad? De nuestra sangre, recuperando las toxinas, ¿verdad? Y llevando nuevamente al torrente sanguíneo la sangre una vez que ha pasado por este proceso. ¿De acuerdo? Toda enfermedad que esté relacionada con nuestros riñones, nosotros le damos el nombre de nefropatía, de nefro, que es riñón, y patos, que es enfermedad. Sabemos que precisamente nuestros riñones tienen la forma de frijolito, ¿verdad? Es más o menos del tamaño de nuestro puño y se encuentran precisamente situados en la parte media de nuestro abdomen. Si nosotros viéramos la cantidad de patologías relacionadas a lo que estoy mencionando, pues veríamos que son bastante grandes, ¿verdad? Vemos desde la insuficiencia renal aguda, que es la incapacidad precisamente de una correcta filtración de los
los procesos que estoy mencionando, hasta los procesos infecciosos, y procesos que tienen que ver con cálculos renales, por enfermedades secundarias como la diabetes, la hipertensión, la formación de quistes, la formación precisamente de alteraciones funcionales en el pH sanguíneo. Vamos, o sea, realmente la cantidad de enfermedades que se van a desarrollar, inclusive por acción autoinmune, por reacción de alergias, es inmensa, es grandísima. Pero yo creo que a final del día, todas estas enfermedades pueden desencadenar el proceso más complicado, que es la insuficiencia del funcionamiento renal. O sea, la insuficiencia renal. ¿De acuerdo? Esa es como que la parte más importante, porque al final del día, la mayoría de estas va a empezar a llevarnos a la disfunción del órgano. ¿De acuerdo? A que ya no trabaje de manera adecuada, a que se genere una falla, ¿sí? De ese proceso para eliminar, para filtrar nuestra sangre. Por lo tanto, estos desechos se van a mantener en el cuerpo, provocando toxicidad, provocando lógicamente aspectos de desequilibrio de muchos aspectos del cuerpo, empezando por los electrolitos que nos pueden conllevar a un desenlace fatal. Por eso vamos a ver que la insuficiencia renal como enfermedad, pues es una enfermedad bastante severa. Es una enfermedad que definitivamente, sí, pues va a estar altamente involucrada en nuestra vida en general. ¿Qué quiere decir? Que puede ser un problema de orden terminal, desafortunadamente. En nuestro país, desafortunadamente, déjenme decirles que la incidencia de enfermedad renal, particularmente insuficiencia renal, ha crecido en las últimas décadas. Las últimas décadas, desafortunadamente, han sido bastante críticas. Y es curioso, ¿verdad? Porque lógicamente era también de esperarse. Si una de las causas directas del desarrollo de la insuficiencia renal y como factor de riesgo más importante es la diabetes, pues es normal que esto pueda suceder, ya que efectivamente, ¿verdad? Los casos de diabetes pues también se han incrementado de forma bastante importante en el mundo, especialmente en nuestro país. Recordemos que el 10% por lo menos de la población mexicana diagnosticada con diabetes pues va en incremento año con año. Vamos a ver que precisamente esta enfermedad se desarrolla de manera prolongada, o sea, es un problema de orden crónico. La insuficiencia renal no es un proceso de la noche a la mañana. La insuficiencia renal crónica generalmente es un proceso que lleva muchos años, muchos años. ¿Cuántos? Pues depende mucho de cómo el paciente tenga la facultad de poder paliar esta situación a través de nuestros mecanismos reparadores, pero en muchos casos es muy crítica, ¿no? Déjenme decirles que desafortunadamente repito, este problema se ha visto altamente incrementado. Aquí vemos los factores de riesgo y vemos que dentro de los dos primeros factores de riesgo importantes, pues tenemos la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Vamos a ver que se dice que hasta el 30% de los pacientes con diabetes van a desarrollar insuficiencia renal, pero también los problemas de hipertensión, ¿verdad? Hay otros factores de riesgo importantes, ¿verdad? Que tienen que ver con nuestros hábitos alimenticios, con la litiasis renal, con infecciones, con problemas como la obesidad, algunos medicamentos, lógicamente el alcoholismo. Y bueno, también hay una cosa muy importante, tenemos una insuficiencia renal congénita que curiosamente en nuestro país se ha venido incrementando. O sea, un problema congénito ya no ocasionado por la diabetes, ya no ocasionado por la hipertensión, que son las principales causas, sino de manera, los riñones no le crecen al paciente, queda con riñones infantiles, lo cual lógicamente lo imposibilita para filtrar la cantidad de sangre que tiene un adulto, ¿verdad? Y esto en algunos lugares ha sido muy interesante estudiarlo, ¿verdad? Yo hace unos años conocí en un pueblito allá cercano a León, Guanajuato.
Estaba intentando acordarme del nombre en este momento, no lo recuerdo. Híjole, se me fue el nombre, pero era impresionante porque descubrían de 2 a 3 casos semanales. Estamos hablando de un pueblito que no tenía más de 10.000 habitantes. Entonces, para 10.000 habitantes, 3 o 4 casos semanales, pues es bastante crítico, o sea, es bastante crítico. Ahora, la insuficiencia renal, el problema es que generalmente, como va condicionada principalmente con enfermedades metabólicas, su sintomatología a veces no reparamos en ello porque es muy común en las enfermedades metabólicas. Por ejemplo, el paciente con diabetes, pues siempre va a tener fatiga y vamos a ver que es un síntoma muy importante dentro de los riñones. Recuerden ustedes, y yo estoy convencido, ¿verdad? Que todos aquellos que están cursando valga la redundancia, los cursos con el doctor Molto, pues les habrá explicado perfectamente que desde el punto de vista de la medicina china, los riñones guardan lo que llamamos nuestra energía de origen, la energía que viene. Desde el punto de vista de la medicina china, estoy hablando, ¿verdad?, de este aspecto filosófico, pero es muy interesante, ¿verdad? La energía que viene precisamente de nuestros antepasados, de nuestro árbol genealógico, ¿verdad? Ahí se guarda precisamente, dice la medicina china, la energía vital, ¿verdad? Ahí se guarda precisamente una gran importancia con la parte nerviosa, ¿no? Lo que se conoce como el famoso mar de las médulas, decimos en la medicina china. Un aspecto muy importante porque repito, es la energía de origen, la energía de vida, la energía que damos, ¿verdad? Y que nos fue dada a través de nuestra genealogía, ¿verdad? Y ahí se guarda el miedo también, ¿no? Podemos hablar un poquito también de eso, ¿no? La parte esencial es el miedo, por eso cuando una persona tiene miedo, se le sale la orina, ¿verdad? Es un aspecto muy interesante analizarlo de manera occidental, pero los que estamos convencidos de que la medicina china juega un papel muy importante, pues hablamos de ello. Entonces, si está ahí la energía de origen, la energía de vida, pues por eso es normal que el paciente tenga fatiga. Hipofrecuente. Recuerden algo, el hipo es porque el cuerpo necesita ingresar más aire, necesita ingresar más oxígeno, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay falta de energía funcional, sensación de sentirse mal todo el tiempo, picazón, porque lógicamente la urea principalmente, que es un metabolito de desecho que no se está eliminando, que se almacena en el cuerpo. Uno de los lugares favoritos para poderse acumular es la piel. Recuerden que eso es parte de lo que nos da nuestro manto ácido. Es verdad, la urea nos mantiene el manto ácido de la piel, que es un mecanismo de protección, de humectación, de funcionalidad. Por eso muchas cremas para humectar llevan urea, ¿verdad? Pero imagínense que de manera natural el cuerpo la acumula, pero cuando hay mucha urea, pues se acumula en la piel, entonces se empieza a ver comezón, enrojecimiento, etcétera. Hay toxicidad, entonces el paciente le duele la cabeza, tiene náuseas, tiene vómitos, ¿no? Y pues lógicamente empieza a perder peso sin saber por qué, ¿no? Eso es cuando empiezan los problemas y esta es la fase más peligrosa porque, repito, el grueso de la gente no le hace caso. Lógicamente, cuando ya empieza a haber signos más tardíos, por ejemplo, el paciente empieza a ponerse un poquito de color oscuro, ¿verdad? Empieza a tener náuseas, completamente pierde el apetito, ¿verdad? Empieza a tener problemas de sensibilidad. Hay menos sensibilidad en sus manos, en sus pies, empieza a haber calambres frecuentes, inclusive en la piel se le puede poner como cristalitos blancos, que es precisamente la urea, se llama así, escarcha urémica, ¿no? Se empieza a ver lesiones en la piel porque la urea quema, entonces se empiezan a hacer lesiones como si fueran quemaduras propiamente, por eso es peligroso, porque como la acumulación de urea, así como quema la piel, pues puede quemar el corazón, puede quemar el cerebro, entonces es peligroso. ¿No? Su aliento empieza a ser un aliento fuerte, un aliento ureico, ¿verdad? Como a manzana podrida, ¿verdad? Palidez, empieza a tener su piel se empieza a poner oscura principalmente, ¿sí? Y empieza, lógicamente, una sed excesiva. Eso es generalmente lo que sucede. Bien, vamos por partes. Y aquí es donde quiero ser bastante claro con todos ustedes. ¿Qué tanto nosotros podemos apoyar a un paciente con insuficiencia renal? Ya lo dijimos, en el caso de los problemas de vejiga, tenemos buenas posibilidades con nuestro equipo.
o con nuestros equipos. Pero en el caso de la insuficiencia renal, quiero ser muy, pero muy, muy claro. A menos que el paciente tenga un porcentaje mayor al 20% del funcionamiento renal, podríamos pensar que podemos ayudarle en algo. No quiere decir que al final del día el paciente no termine con diálisis, porque yo sé que todo el mundo dice, y lo que yo no quiero es poner diálisis. Bien, déjenme decirles algo que es importantísimo. La diálisis salva vidas, ¿de acuerdo? Y hoy por hoy es muy importante que la gente no le tenga miedo a la diálisis. Se le tenía miedo a la diálisis porque lógicamente estamos penetrando, estamos generando una conexión directo, a toda nuestra cavidad abdominal, me explico, el peritoneo. Entonces, lógicamente, la recurrencia de infecciones, pues era lo que podía mermar la calidad de vida e inclusive generar problemas severos, ¿sí? Pero eso déjenme decirles que ya pasó mucho a la historia. Las peritonitis por diálisis peritoneal se han reducido a lo máximo, a lo máximo. Miren, les voy a ser franco. El paciente con diálisis peritoneal que llega a tener infecciones, que llega a tener peritonitis, es porque no se quiere, es porque no se cuida, es porque desafortunadamente no tiene higiene, no tiene una buena eh, técnica, ¿sí? De tratamiento. Pero no la tiene porque no la quiere tener, porque los pasos están muy bien diseñados, ¿verdad? Aspectos tan importantes como la higiene son fundamentales. Entonces, hoy por hoy, pues hay pacientes que logran vivir 30 años con una diálisis peritoneal. Entonces, no hay por qué espantarse de la diálisis. El que el paciente tenga diálisis no quiere decir que no le podamos dar tratamiento integral. Y esto no quiere decir que el paciente no pueda retrasar su diálisis. O sea, yo escucho mucho, es que yo lo que no quiero es dializarme. Señor, pues es que si lo necesita y ni modo. ¿De acuerdo? Yo la verdad le digo a la gente, difícilmente he conocido personas que son capaces de quitarse su diálisis. Difícilmente. Difícilmente veo gente que se la pueda quitar o que pueda no serlo, ¿no? Ha habido algunos casos por ahí, yo la verdad los respeto mucho, ¿verdad? Pero yo le digo a la gente, tenga mucho cuidado. Tenemos que hacer dos cosas importantes. Uno, revisar, revisar este, el porcentaje de funcionamiento renal. ¿Sale? Si es mayor al 20%, tenemos buenos pronósticos para hacer algo. Si es menor al 20%, pues el pronóstico se va reduciendo. ¿De acuerdo? No quiere decir que en algo no le mejore el tratamiento, por supuesto, pero tenemos que ser claros, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues vamos a mandar a hacer un estudio que es la depuración de creatinina de 24 horas. Una depuración de creatinina de 24 horas, sí, aproximadamente nos va a decir muy similar, muy cercano, ¿verdad? Al porcentaje de funcionamiento renal. No es exacto, ¿vale? Pero nomás como para darnos una idea. Tenemos que hacer un ultrasonido donde se le pida al ultrasonografista evaluar el parénquima renal, o sea, todo el tejido esponjoso que tiene el riñón, hay que evaluarlo. Si usted ve, se va perdiendo todo eso que esto, déjenme ponerlo con mi puntero láser, todo esto, todo este tejido de relleno, ¿verdad? Que le da forma, es precisamente lo que nosotros llamamos parénquima. En todos los tejidos, ¿no? Entonces vean ustedes cómo en la insuficiencia renal ese parénquima se va perdiendo los bordes, va siendo menos definidos porque el riñón como que se empieza a hacer más chiquito. Si el parénquima está conservado, si el porcentaje es mayor al 20%, hay buen pronóstico. Podemos hacer algo. Podríamos mejorar al paciente. Pero si no, le podríamos ayudar. Sí, claro, le podemos ayudar, pero no esperemos
beneficios contundentes. Si me explico. Yo he visto casos de gente que llega y tiene 8% de funcionamiento renal y dices que yo no quiero dializarme. Es que va a ser muy difícil, muy difícil. Y por favor, yo siempre le digo a la gente, no se engañe y no se deje engañar, porque va su vida de por medio. Por eso tratar este tema lo debemos de tratar con mucha delicadeza, ¿de acuerdo? Con mucha delicadeza, ¿sí? Ahora bien. Vamos a ver que el problema es que también la enfermedad va a generar complicaciones. Por ejemplo, vamos a ver que nuestras glándulas suprarrenales, que también se van a ver afectadas por la disfunción orgánica, bueno, pues son quienes producen una hormona llamada eritropoyetina, que es precisamente la hormona que interviene para la síntesis y formación de los glóbulos rojos. Por eso es que el paciente va a tener anemia por lo general. También vamos a ver que se libera de la misma forma calcitonina, que es la hormona que mete los minerales, ¿verdad? Para la formación del hueso, ¿verdad? Por eso es que el paciente va a tener osteopenias, osteoporosis, se pierde masa muscular, ¿verdad? El aminoácido que más se pierde es la carnitina, por eso hay que darle carnitina como suplemento a este tipo de pacientes, ¿de acuerdo? Vamos a ver, repito, y pónganme mucha atención, por favor, porque les va a servir en su vida. Si yo determino que mi paciente tiene condiciones, si yo determino que mi paciente tiene condiciones, procedo con todo. O sea, yo voy todo lo que mi batería clínica, con toda mi batería clínica. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lo importante no son los ingresos de líquido, lo importante son los egresos. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con la cantidad de líquido que se le suministra al paciente, ¿sí? El médico renal es experto en eso, es experto. Y él mejor que nadie nos puede decir exactamente la cantidad de líquido que el paciente debe de consumir. Ahora, en esa cantidad de líquido que el paciente llega a consumir, yo puedo hacer algunas cosas siempre y cuando haya buen pronóstico. Por ejemplo, ¿cuál es el remedio estrella? ¿Cuál es el remedio estrella? Pónganme mucha atención, por favor. Vamos a licuar en un vaso de agua 10 centímetros de eje centro de vástago de plátano, ¿sí? El plátano realmente no es un árbol, es una mata, su tronco, lo que sería el tronco, ¿sí? Una vez que ya dio plátanos, ¿eh? Tiene que haber dado plátanos, ¿sale? Cuando ya dio plátanos, los que cosechan los plátanos, el tronco lo tira, ¿verdad? Porque solamente da plátanos una vez en su vida, los, 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 los plátanos. Pero el centro eje del tronco, el centro eje es lo que llamamos vástago. Entonces se le quitan, porque tiene como capas, ¿de acuerdo? Entonces se le van quitando las capas. Yo por lo general le digo a mi paciente, acérquese a los lugares cercanos donde hay plátanos. Aquí por el rumbo de Veracruz hay muchísimos, ¿verdad? Son muy baratos. eh, que le vayan quitando la mayor cantidad de capas. Déjenle una capa, por ejemplo, guárdenlos en congelación y se saca y se está dando, ¿no? Tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces, 10 centímetros, se descongela, se cortan las puntas para quitar lo oxidado, se licúa en un vasito de agua o medio vaso de agua, dependiendo la cantidad que le hayan permitido al paciente consumir. Se licúa, se cuela y se toma 2 veces al día. Es excelente. La verdad, la verdad, aquí sí les voy a ser franco, yo que tanto me jacto y tanto peleo por la parte científica, todavía no hemos encontrado cuáles son los metabolitos de la planta que funcionan para esto, pero tenemos muchísima, muchísima evidencia científica sobre lo que estoy mencionando, ¿eh?
Ahora, hay gente que dice, bueno, yo no puedo encontrar plátano porque vivo en el norte de la República Mexicana, ¿no? Bueno, la semilla de sandía también ayuda mucho. Hervimos 4 cucharadas de semilla de sandía en un litro con agua y por 3 minutos se hierve y se va tomando durante el día o solo la cantidad de agua que tiene permitido el paciente. También la vaina del frijol, una vez que ya se cosechó, la vaina de frijol se muele, ya una vez que está seca, ¿verdad? Y se ponen a hervir 4 cucharadas en un litro con agua por 3 minutos y se toma durante el día. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, mucho, muy importante. Repito, sí y solo sí, el paciente tiene condiciones para darle tratamiento. ¿De acuerdo? Si el paciente tiene 4% de funcionamiento renal, déjenlo que se dialice. Le va a salvar la vida. ¿De acuerdo? Esto aumenta el funcionamiento renal. Ahora, el infrarrojo sí está demostrado, sí, especialmente el infrarrojo lejano, que es lo que nuestro equipo emite, sí está de alguna manera eh, estudiado para las enfermedades renales. Por supuesto, también para problemas de vejiga, ¿verdad? Porque mejora la inflamación, mejora la respuesta inmunitaria, ¿de acuerdo? Eh, quiero saber si hay gente nueva. ¿Hay gente nueva el día de hoy? O ya todos conocemos bien los productos. Si alguien si es nuevo, que viene por primera vez, dígame yo. ¿Mandé? Veo a Blanquita que está prendida su camarita, me hace señas, pero no, no, si quiere, préndame su, su, ¿cómo se llama? Su micrófono, hija. Mm, No sé, no puedo mandarle yo señal. No estoy como anfitrión. Marcelo, yo soy nuevo, Marcelo Chávez a la orden. Muchas gracias, Marcelo. Ok, bueno, entonces vamos a hablar todo lo que tenemos que decirlo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos por partes. Para nosotros hablar de tecnologías nuevas es muy importante, que es parte de lo que nosotros estamos proponiendo como parte integrativa a los tratamientos. Explico. No pensemos que por sí solo nuestros tratamientos van a ser contundentes y determinantes para un problema de salud. Nosotros siempre vamos a abogar por una medicina integrativa, ¿verdad? Donde la alopatía, la acupuntura, cosas maravillosas que hace la acupuntura, por favor, no dejen de estar en los cursos del doctor Molto, aprovechenlo porque Doctor Molto se convertirá ya en algunos años en toda una leyenda a nivel mundial, por supuesto, y nosotros tenemos el gusto, el honor de tenerlo aquí, pues creo que no tenemos por qué desaprovecharlo, ¿eh? Y por supuesto, los aspectos de las medicinas complementarias de diferente forma, ¿verdad? Nutrición, células madre, etcétera, 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 ¿no? Nosotros trabajamos mucho con campos electromagnéticos, por ejemplo. Entonces, siempre hacer medicina integrativa siempre va a ser una cosa muy importante. ¿De acuerdo? Vamos a ver que nosotros lo que tenemos son equipos de rehabilitación que es fundamental. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que todo tratamiento necesita rehabilitación. O sea, así sea una simple gripa hasta un problema tan, tan, tan severo como el cáncer, pues va a necesitar precisamente aspectos de rehabilitación. Nosotros contamos precisamente con un dispositivo, ¿verdad? Que tiene propiedades muy importantes cuando se utiliza como tratamiento. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ver que realmente las aplicaciones, vean ustedes, si este estudio, cómo se están empezando ya a hablar mucho más del uso de la radiación. Vean ustedes
Lo que dice este estudio, se ha descubierto que las ondas de terahercios tienen aplicaciones potenciales en la detección y el seguimiento de enfermedades renales, incluida la insuficiencia renal y en la enfermedad renal crónica. ¿Sí? Los estudios han demostrado que la radiación de terahercios puede penetrar de forma no invasiva en el cuerpo y proporcionar imágenes de los riñones, porque también se utiliza como si fueran rayos X, lo que permite la detección temprana del daño renal. Además, se ha descubierto que las ondas de terahercios tienen propiedades antiinflamatorias, lo que puede ayudar a reducir el daño tisular, o sea, del tejido, en la enfermedad renal. Entonces, tenemos evidencia científica, ¿sí? Que existen ciertos beneficios para ese tipo de problemas. Nuestro equipo, bueno, sabemos que es parte de todo un tratamiento, repito, en medicina integrativa. De toda la luz que llega de nuestro sol, vamos a ver que se divide por espectros, se divide por longitudes de onda. Una de esos espectros y longitudes de onda muy importantes son los llamados terahercios, los terahertz, ¿verdad? Pero también, ¿de dónde parten? Pues parten de una parte esencial que se llama el infrarrojo. Si ustedes se dan cuenta, la banda del infrarrojo es muy grande, véanlo ustedes, ¿verdad? Mucho, muy grande. Sí, de hecho, para su estudio se divide en tres, ¿no? Infrarrojo A, B y C. Para nosotros en la medicina es muy importante que solamente, bueno, lo dividimos en dos partes, el infrarrojo cercano o proximal y el infrarrojo lejano o distal, ¿verdad? Pero aquí cerquitita a las microondas, aquí cerquitita a las microondas, pegadito a las microondas, en el extremo de la longitud máxima de onda de los terahercios, encontramos una banda que tiene menos de 60 años que se descubrió, que son los terahertz. ¿Cuáles serían las diferencias? Bueno, todos nos conocemos, por ejemplo, el infrarrojo. Cada vez que tú vas al súper, por ejemplo, y pasas tus productos por el escáner, ese escáner detecta el código de barras por un infrarrojo, ¿no? O, por ejemplo, esos dispositivos que tienen para tomar la temperatura, etcétera, etcétera. Ese es el infrarrojo cercano o proximal. Inclusive, si tú has ido a una rehabilitación, los compañeros rehabilitadores utilizan lámparas con filamentos de tungsteno, ¿verdad? Para colocarlos precisamente en el paciente y son muy interesantes. Ese es el infrarrojo cercano o proximal, que es maravilloso. Pero quizás su único limitante es la penetración que tiene. El infrarrojo cercano proximal, pues sabemos que solamente puede penetrar 1 centímetro después de nuestra piel. El infrarrojo lejano o distal puede llegar a penetrar hasta 6 centímetros después de nuestra piel, déjenme decirles que el infrarrojo, perdón, los terahercios son capaces de penetrar hasta 10 centímetros después de nuestra piel. Por eso que se pueden constituir en una herramienta útil como si fueran rayos X, ¿no? Se llama termografía por terahercios, ¿verdad? Esto es muy interesante. Los terahertz, el infrarrojo en particular, ¿verdad? Pero recordemos que los terahertz son parte del infrarrojo. Se distribuyen muy bien en agua, se difunden muy bien en agua. Esta capacidad es lo que permite que puedan penetrar, ¿verdad? De forma amplia hacia nuestro cuerpo. Eso es muy interesante. ¿De acuerdo? Ahora, recordemos que nuestro equipo trabaja con una tecnología híbrida. El equipo de V-Power trabaja con una tecnología híbrida. Por un lado, sí trabaja con los aspectos de los terahertz, pero por otro lado, pues trabaja con la diatermia profunda. Estos dos fenómenos eh, o que se utilizan de forma sinérgica son los que van a detonar una gran cantidad de beneficios para nuestro cuerpo. Entonces, es cierto, ya se conoce el uso del infrarrojo desde hace mucho tiempo y por otro lado se conoce el uso de la diatermia profunda desde hace mucho tiempo. O sea, eso es un aspecto cierto. Lo que quiero que ustedes sepan es que estos beneficios, pues se van a ver mucho más potencializados cuando se trabajan en conjunto. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Por qué? Porque prácticamente se van a liberar una serie de cascada de fenómenos en el cuerpo. Un aumento en la temperatura del tejido, algo que va a ser muy importante, por favor, que es el aumento en la síntesis de proteína de shock térmico. Esto va a ser una de las claves por las cuales va a tener una gran efectividad sobre nuestro cuerpo. Efectos sobre el potencial de membrana, equilibrio del sistema nervioso, ¿verdad? Aumento en la liberación de células madre,
Aumento en la activación de los factores de transcripción NRF1 y NRF2 y activación de un fenómeno que se conoce como el fenómeno pirroeléctrico. ¿De acuerdo? Que es un fenómeno por el cual cuando hay un calor intenso, ¿verdad? Este calor intenso permite que la membrana celular genere una diferencia de potencial, con lo cual va a haber una mejor entrada de oxígeno. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. ¿Y por qué es importante esto? Porque entre mayor entrada de oxígeno tenga nuestra célula, mejor producción de energía celular, que vamos a ver que esa es la parte esencial de la vida. Pero también dijimos que los terahercios intervienen en la formación, en la liberación de células madre. Ustedes pueden ver artículos de ciencia, artículos médicos que nos hablan de eso, cómo los apps de terahercios alteran la actividad génica en las células madre, o sea, hay mayor liberación de células madre. Aquí hay otro artículo que nos va a hablar de eso, ¿no? Cómo las redes de genes alterados por pulsos de terahercios en humanos que liberan células pluripotentes. Esto es lo que nos puede ayudar demasiado a mejorar la función renal. ¿De acuerdo? Miren, terapia con células madre promisoria para enfermedades renales. O sea, sabemos que entre más células madre existan en el cuerpo, pues puede haber una mejoría de forma sustancial en la enfermedad renal. ¿De acuerdo? Ahora, cuando el cuerpo experimenta un estrés calórico o un estrés radiónico, o sea, hay un calor intenso, una radiación intensa, que nuestro campo va a ver las dos cosas, las células se pueden morir, pero la célula se defiende porque no se quiere morir. Entonces, para defenderse, libera una sustancia que se llaman proteínas de shock térmico. Las proteínas de shock térmico son muy importantes su conocimiento, porque estas proteínas, ¿verdad? Que también le llamamos chaperonas o chaperoninas, se van a pegar en los tejidos que se están dañando, ¿de acuerdo? Y van a ayudar a su regeneración. Es muy común esto verlo en el colágeno. Por eso hay muchos equipos, ¿no? De cosmética que utilizan estos principios para mejorar las arrugas, etcétera. Realmente la formación de proteína de shock térmico está muy bien evidenciada y muy bien estudiada, ¿de acuerdo? Y esto es por lo cual las terapias de calor siempre han sido muy útiles en la historia de la humanidad. Por eso hay baños de temazcal, fomentos, cataplasmas, y con la aplicación lógicamente de infrarrojo o de rayo láser, pues sabemos que se activan estos procesos. Por eso es que sabemos que las proteínas de shock térmico promueven la síntesis de colágeno, aceleran los procesos de cicatrización, mejoran la respuesta inflamatoria, la respuesta inmunológica, aumentan la liberación de antioxidantes porque activan unos factores de transcripción que despiertan a nuestros genes, que son los factores de transcripción NRF2, ¿sí? Mejoran la sensibilidad a la insulina, mejoran la hipertrofia muscular, mejoran los procesos de apoptosis, ¿no? La autofagia, la formación de coágulos en la sangre. Ahora, de hecho, cuerpo cuando está dañando a nivel renal, busca repararse. Y para eso va a liberar proteína de shock térmico. De hecho, quiero que vean ustedes cómo en la actualidad, dice, se valida clínicamente que la proteína de shock térmico 72, porque hay varias proteínas, ¿verdad? Sirve como biomarcador para predecir lesión renal aguda. O sea, el cuerpo se quiere reparar. Y para repararse, libera proteína de shock térmico, ¿verdad? Y esto, es su presencia en sangre, pues nos dice que el riñón puede estarse dañando. ¿Verdad? No quiere decir que sea malo que exista la proteína de shock térmico. No, si existe la proteína de shock térmico es porque el cuerpo se está reparando. Nosotros le vamos a ayudar pues a que este proceso sea mejor, ¿no? Y esto pues fue un trabajo precisamente aquí hecho en la UNAM, Instituto Nacional de Ciencias Médicas, de Nutrición, Salvador Subirán, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando de que hay suficiente evidencia para ello. Vean ustedes precisamente cómo las funciones de las proteínas de shock térmico en la apoptosis, el estrés oxidativo, enfermedades inflamatorias humanas y el cáncer. Entonces tenemos suficiente evidencia de cómo nos pueden ayudar y por qué ese calor intenso que genera nuestro equipo puede ser de falta eficacia.
¿Qué podríamos nosotros sintetizar de las funciones y beneficios del equipo? Primero, que mejora el flujo sanguíneo, promueve la neutralización de radicales libres, porque, repito, activa la formación de proteínas shock térmico, ayuda a detener los sangrados, mejora el trabajo de las plaquetas, promueve la curación, la cicatrización, ayuda a aumentar la energía mitocondrial, ayuda a fortalecer el corazón, aumenta los glóbulos blancos y la función inmune, ¿verdad? Facilita la entrada de oxígeno, como lo mencionábamos, ¿sí? Ayuda a la liberación de células madre, ayuda a la disminución, ¿sí? De la presión arterial, tiene efecto antiinflamatorio, mejora la relajación muscular, ayuda a generar, porque da una sensación de saciedad, por si el paciente también se relaja, aumenta el volumen y la concentración de orina. Entonces tenemos buenos beneficios para utilizarlo, ¿de acuerdo? Yo les voy a dar mi técnica, repito, es mi técnica personal. Los otros compañeros que damos capacitación, que damos conferencias, pues cada quien les dará su punto de vista, ¿verdad? Em, yo tengo, pues por lo menos, tengo por lo menos 6 años utilizando ya los equipos, ¿verdad? Entonces, pues considero que toda la información que he recibido a lo largo y ancho de todo este tiempo, de varios lugares del mundo, porque hemos trabajado con la gente en Cuba, hemos trabajado con la gente de China de forma directa, pues nos hacen llegar. Yo siempre empiezo con un precalentamiento que se da en todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, ¿verdad? Sí, en forma circular, para activar la circulación, para activar, ¿verdad? Todos estos procesos fisiológicos que acabo de mencionar en todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Por lo menos de 5 a 15 minutos. Después vamos a volver a dar tratamiento de 5 a 15 minutos desde la cabeza hasta los pies, ¿verdad? Por la parte posterior, por la parte de la espalda. ¿De acuerdo? Después vamos a hacer desplazamientos largos por todo el cuerpo, tanto de frente como de espalda, ¿sí? En forma recta por todo nuestro cuerpo. Ahora, si usted sabe de acupuntura o está estudiando, ¿verdad? Y le han dado puntos importantes que se pueden utilizar y que sabemos que por el calor intenso, penetrante, sostenido que genera el equipo, puede estimular, ¿verdad? Puntos y canales de acupuntura. Eso lo sabemos, usted lo puede hacer. Pero si no, trabájelo de forma directa en lo que llamamos punto fijo. ¿Dónde? Donde sea el problema de salud. En este caso, la parte de la espalda, ¿verdad? Lo que llamamos las fosas renales, ¿no? Sí, todos sabemos más o menos a qué altura están los riñones. Bueno, pues ahí, en la fosa renal, vamos a dar tratamiento de 10 a 20 minutos. Pero, si usted quiere potenciar la acción, si usted quiere potenciar la acción, tome en cuenta lo que le voy a decir, por favor. Pónganme mucha atención, por favor. Va a colocar gasas con aceite de ricino. El aceite de ricino tiene funciones muy importantes, sobre todo desinflamatorias, y mejoran la funcionalidad celular. Eso está comprobado en toda la zona renal, ahí, en las fosas renales, ¿de acuerdo? Lo va a cubrir con un plástico, por ejemplo, una bolsa de plástico, de estas que se utilizan para guardar cosas, ¿no? Se va a colocar un lienzo o una toalla. Y arriba de eso va a colocar a muy corta distancia. Lo que pasa es que puede llegar a quemar. Ahora, si usted siente poco el calor, quite la toalla y lo aplica directo sobre la bolsa. Lo que necesitamos es que el calor se concentre. Y eso lo va a hacer diario de 20 a 40 minutos. Diario, diario. Segundo, va a ser baños de asiento, que quiere decir que se sienta, ¿verdad? En una tinita con agua helada. No dice fría, ¿verdad? Dice helada. Por 30 segundos, nada más, tantitito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por 3, 30. Se levanta, se medio seca y se va a acostar bien tapado. ¿De acuerdo? Y esto lo va a hacer diario también. ¿Sí? Lo puede alternar 15 días si quiere 15 días. Y esto sirve para formar proteína de shock térmico. ¿De acuerdo? Yo termino siempre dando terapia en la palma de las manos, en la planta de los pies. ¿Sí? Porque ahí también hay puntos de acupuntura muy importantes, los llamados pacuas, unas regiones muy importantes de energía. Y así, junto con tratamientos integrales, porque recuerden que dijimos, ¿no? Hay que tener una evaluación emocional, hay que trabajar en la liberación de miedos. En la medicina oriental, recuerden, los riñones guardan la energía de origen, lo mencioné, que está relacionada a la vida, pero también la emoción que afecta es el miedo.
¿verdad? Aquí tenemos precisamente del mapa de estructural del ciclo de la vida, tenemos el elemento agua, que está compuesto por el riñón y la vejiga, y las emociones que lo afectan, la ansiedad, el miedo, el terror. ¿De acuerdo? Bueno, ya vimos este, no, ahí lo había repetido. Bueno, pues esa es un poquito la información que queríamos darles el día de hoy. Los esperamos el día de mañana, ya sea en forma presencial. Allá, Luis Braille, ahorita dicen la dirección bien, ¿verdad? También y vamos a tratar un tema muy importante, muy afín a esto, que es la diabetes. ¿De acuerdo? También se va a pasar por la vía del internet, entonces tener pendiente a la información. Si hay alguna duda, algún comentario que me quieran hacer, con todo gusto podemos dedicar unos minutitos para ello. Por lo pronto, pues les agradezco mucho, espero que les haya sido útil toda esta información y que la puedan utilizar ustedes para su beneficio. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Adelante.